Hola, donde quiera que usted se encuentre. Es un privilegio estar aquí para tener la oportunidad de considerar nuestra reflexión, nuestra consideración bíblico-escatológica número 90. Recuerden que esta numeración es de esta serie, de esta última serie, cuyo enfoque general es inminente arrebatamiento y consagración personal. Tiene un enfoque particular en la visión de Daniel de las 70 semanas y tiene un enfoque específico ahorita en las bodas del Cordero. Nosotros prácticamente acabamos de terminar, pues, antes de iniciar con el enfoque específico en las bodas del Cordero, pues acuérdense que estábamos en la especificidad, ¿verdad? Como aplique de lo relativo a la destrucción del anticristo. Entonces, antes de continuar adelante con el asunto de las bodas del Cordero, me pareció conveniente, pues con el favor de Dios, hacer un redireccionamiento a un punto que es importante que nosotros manejemos. Yo había pensado hacerlo más adelante, pero voy a hacerlo en este momento antes de continuar con el favor de Dios con las bodas del Cordero, porque me parece un punto preponderante. Ahorita les voy a decir cuál, pero primero vamos a darle gracias a Dios. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí ahora para considerar lo relativo a la sección 90 de nuestra serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal. Gracias porque siempre nos ayudas y yo sé que también lo harás aquí y ahora, por lo cual te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, aquí vamos a hacer pues lo que yo le llamaría un paréntesis. Un paréntesis entre la destrucción del anticristo y las bodas del Cordero, ¿ok? Acabamos de terminar lo de la destrucción del anticristo. Ahora estamos iniciando, pues ya hemos visto algo de las bodas del Cordero, pero como un paréntesis entre la destrucción del anticristo y el seguimiento de lo relativo a las bodas del Cordero, yo quiero en esta ocasión, con el favor de Dios, claro, hacer un énfasis en algunas consideraciones que yo he realizado y bueno, ya saben ustedes que es una ley, ¿verdad? Una ley del copyright, dar crédito. Y claro que sí, eso es correcto. Entonces yo quiero iniciar con eso para ya irnos de hecho al tema que nos ocupa. Miren, otra vez, en este paréntesis entre el fin de la destrucción del anticristo y lo que ya hemos iniciado con respecto a las bodas del Cordero, yo quiero considerar en primer lugar un asunto titulado Una comparación de ángeles, humanos y animales. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, bueno, pues a medida que avanzamos, vamos tratando de hacer una profundidad mayor, porque bueno, después de 300 horas de considerar tiempos finales,
yo creo que ya es tiempo de que vayamos nadando a aguas más profundas. Entonces, yo quiero iniciar, con el favor de Dios, en este paréntesis, con el tema una comparación de ángeles, humanos y animales. Porque para que nosotros podamos comprender el asunto de escatología, de tiempos finales, de inminente arrebatamiento y consagración personal, y lo que aplique, bueno, debemos tener conocimientos que sean ancla, ¿verdad? Que cada vez nos vayan haciendo tener una visión mejor de los temas que nosotros estamos viendo, que es justamente lo que queremos lograr. Muy bien, miren. Antes de empezar, yo quiero dar el crédito a la obra de, le voy a decir cómo se deletrea para hacerlo correctamente. H. espacio W-A-Y o Y N-E espacio H-O-U-S-E. Ese es el nombre, en este caso, de la obra preponderante que yo estoy usando. Entonces, por los derechos de copyright, lo estoy haciendo pues patente, ¿verdad? Y la obra que estoy consultando de él se llama Teología y Doctrina Cristiana. Bueno, entonces, otra cosa que tengo que aclarar aquí, porque en esto de los derechos de autor, como luego dicen, me es impuesta necesidad, porque esa es una obligación, y lo hago con mucho gusto. Yo quiero decir que en este tema, el tema una comparación, específicamente, una comparación de ángeles, humanos y animales, el Wayne House, que yo ya he deletreado para decir su nombre correctamente, H. Wayne House, está haciendo una adaptación, ¿ok? Está haciendo una adaptación de una obra de otra persona cuyo nombre lo voy a deletrear para dar datos correctos. Y se deletrea así: L-A-N-I-E-R espacio B grande, o sea, B de barco, U-R-N-S. ¿Ok? Así se deletrea el material que H. Wayne House está citando. Entonces yo estoy realmente manejando aquí en una comparación de ángeles, humanos y animales. Estoy citando la obra de Burns, que ya se los he deletreado. B-U-R-N-S, ¿ok? Realmente él es el autor intelectual, pero yo lo estoy tomando del libro de H. Wayne House. Bueno, hechas estas aclaraciones y dando a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, es correcto y lo hago aquí. Muy bien, miren. Hay muchísimas cosas que nosotros podemos estudiar, no lo podemos hacer todo o no tan rápido, pero cosas como estas es importante y yo quiero empezar a hacerlo en lo que yo le llamo paréntesis, ¿verdad? Paréntesis. Ya les expliqué entre qué y qué. Entonces, nuestro tema de fondo aquí, en el enfoque específico de la consideración bíblico-escatológica número 90, es una comparación de ángeles, humanos y animales. Ok, miren. Lo primero que tenemos que decir aquí es que cuando nosotros estamos hablando de una comparación de ángeles, humanos y animales, nosotros
tenemos que pensar en primer lugar en qué categoría estamos manejando cada una de las ideas implícitas para tener la mayor claridad posible, con todo el favor de Dios. Miren, cuando nosotros estamos hablando de categorías, bueno, nosotros tenemos que hablar que cuando nosotros estamos hablando de las categorías que estamos manejando aquí en esta comparación, bueno, tenemos 3 categorías, ¿ok? Categoría número 1, pues ángeles. Categoría número 2, humanos. Y categoría número 3, animales. Muy bien. Entonces, lo primero que nosotros intentamos poner en claro es, con respecto a esta comparación de ángeles, humanos y animales, es con respecto a la imagen de Dios. Muy importante. Sumamente importante. Si nosotros estamos comparando ángeles, humanos y animales, entonces la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué de la imagen de Dios en los ángeles? ¿Qué de la imagen de Dios en los humanos? ¿Y qué de la imagen de Dios en los animales? Entonces, cuando nosotros tenemos ángeles, humanos y animales, hablando desde la perspectiva y en la obra, obviamente, manejada por L-A-N-I-E-R espacio B-U-R-N-S, ¿ok? En estas ideas preponderantes, pues, que están denotando, que están manifestando un estudio profundo, un estudio de muchas horas, bueno, pues por eso se da el crédito, ¿verdad? Pero ya dijimos que H. Wayne House, que es el libro que yo estoy manejando, Teología y Doctrina Cristiana, Wayne House ha usado con el permiso debido, pues, esta información del libro de Burns, ¿okay?, que ya también he deletreado, pues con el permiso debido. Entonces yo lo cito así, con propiedad. ¿Qué de la imagen de Dios? Entonces, cuando yo esté dando esta información, recuerden que yo voy a estar citando a H. Wayne House, pero de una información que Wayne House está haciendo una adaptación de dicha información. Wayne House está haciendo una adaptación de la obra de Burns, bueno, con el permiso debido. Muy bien. Entonces, Wayne House, con esa aclaración, opina que cuando hablamos de la imagen de Dios en los ángeles y en los animales, él determina un no. ¿Okay? Un no, pues un no rotundo. Sin embargo, cuando él habla de imagen de Dios en los humanos, pone un sí. ¿Okay? Entonces, estas cosas son bien difíciles y bien fáciles. Y bueno, la meta aquí de nosotros es que vayamos manejando esta información y estos términos para que nosotros comprendamos para qué va a ser de utilidad en
nuestra preparación para enfrentar la eternidad. Entonces, aquí de entrada, cuando estamos viendo el material de BURNS, ¿okay?, usado o adaptado por Winehouse, estamos viendo aquí de entrada que cuando él analiza y dice, bueno, si en cuanto a ángeles y animales yo tengo que decir sí o no con respecto a la imagen de Dios, él dice, no en ángeles, no en animales, pero dice sí en humanos. Bueno, independientemente de los argumentos que manejen los autores mencionados, independientemente de los argumentos que ellos manejen con respecto a decir imagen de Dios en ángeles, no, imagen de Dios en animales, no, independientemente de que tengan o no tengan razón, este es un asunto que vamos a poner de ladito, porque aquí nos estamos enfocando, pues claro que sí, de una manera correlacionada en lo que tiene que ver con nosotros, y dice sí. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de tener la imagen de Dios en nosotros, ¿ok? Nos complace, ¿verdad?, como humanos. Y si no nos complace, nos debería complacer el hecho de que hemos sido creados a la imagen de Dios. Entonces, desde ahí, cuando nosotros sabemos que bíblicamente hemos sido creados a la imagen de Dios, nosotros como humanos tenemos toda la base bíblica, sabiendo que hemos sido creados a la imagen de Dios, de que Dios es el más interesado en que nosotros lleguemos al cielo, sea vía inminente arrebatamiento o sea muerte física. Entonces, desde ahí tenemos un sello en nosotros mismos con el que Dios nos está diciendo un mensaje muy claro. Él nos creó, nos hizo, y su idea es que nosotros lleguemos al cielo. Si nosotros no llegamos al cielo, es porque nosotros así lo decidimos. Entonces, este programa está realizado con el propósito de ayudar a las personas a que lleguen al cielo y no al infierno. Entonces, bueno, cuando nosotros estamos hablando del asunto de la naturaleza, fíjense bien, de la naturaleza, de la existencia, en cuanto al asunto del cuerpo, de nuestro cuerpo, entonces nosotros, si lo relacionamos con el asunto de los ángeles, porque estamos haciendo una comparación entre ángeles, humanos y animales, entonces, si nosotros aquí estamos hablando de naturaleza, existencia, y entonces aquí palabra preponderante pues es la palabra cuerpo, entonces si nosotros hablamos de los ángeles, nosotros debemos pensar en lo que es inmaterial, ¿ok? Estamos hablando de ángeles, y entonces cuando estamos hablando de su naturaleza, de su existencia y de su cuerpo, entonces tenemos que aseverar con respecto a ángeles específicamente, tenemos que aseverar varias ideas que son claras, cortas, concisas.
ángeles, inmaterial, espíritu, ¿ok? Entonces guardemos en nuestra mente esas palabras con respecto a ángeles. Inmaterial, espíritu, ¿ok? Entonces, también nosotros en ese mismo punto debemos tener en nuestra mente esta idea preponderante con respecto a ángeles. Influencia a través de los humanos, ¿ok? Ángeles, influencia a través de los humanos. Y también tenemos que tener en mente, sin matrimonio ni reproducción. ¿De quién estamos hablando? De los ángeles. ¿Ok? Entonces, esto lo estamos manejando bajo la bandera, entre comillas, de naturaleza, existencia, cuerpo de los ángeles. Entonces vamos a hacer otra vez una breve retroalimentación. Ángeles, naturaleza, existencia, cuerpo. Naturaleza, existencia, cuerpo. ¿Qué tenemos que decir? Inmaterial, espíritu, influencia a través de los humanos, sin matrimonio ni reproducción. ¿Ok? Ahora, cuando nos manejamos en ese mismo asunto de naturaleza, existencia, cuerpo, y nos vamos a los humanos, deben quedar en nuestra mente claras las siguientes ideas. Ahora, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de los humanos. Ya no estamos hablando de los ángeles, sino de los humanos. Muy bien, humanos. Inmaterial, física. ¿Ok? Acuérdense que aquí estamos hablando de naturaleza, existencia, cuerpo en humanos. Inmaterial, física. ¿Ok? Inmaterial, física. Física. Influencia por los espíritus. ¿Ok? Somos influenciados. ¿Ok? Influencia por los espíritus. Y pues cuando nosotros obviamente pues hablamos del cuerpo, aquí sí. Entonces aquí hablamos de matrimonio y hablamos de reproducción. Estamos hablando de los humanos. Pero si ahora nos vamos a los animales, en ese mismo asunto, naturaleza, existencia, cuerpo, bueno, los animales estamos hablando de algo material, físico, ¿ok? Material, bueno, física, existencia física, naturaleza física, animales, material, física, sin matrimonios, con reproducción. ¿Ok? ¿Por qué estamos viendo esto? Estamos viendo esto porque la meta en este paréntesis, que es un enfoque específico aquí de nuestra consideración bíblico-escatológica, en la sección número 90, esto nos está ayudando porque ahorita más adelante vamos a dar como un reforzamiento a cosas que nosotros tenemos que manejar y que deben reforzar lo que nosotros ya hemos considerado con respecto al anticristo, que es pues apadrinado, dirigido por Satanás mismo. Entonces son cosas que nosotros debemos manejar porque
nosotros tenemos que tener claro con quién nosotros estamos batallando, pero no solos, porque Dios está con nosotros. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos cómo estamos luchando la batalla en contra del enemigo de nosotros, que es Satanás. Pero para llegar allá, nosotros debemos tener en mente estos asuntos, ¿ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una infraestructura de ideas que nos están sirviendo para que nosotros comprendamos la importancia de vivir nuestra vida completa bajo la protección y la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, para que comprendamos lo que el Espíritu Santo quiere decirnos con respecto a quién estamos luchando, pero que sepamos que Él ya está vencido, ¿ok? Entonces, permítanme entonces cerrar este puntito en una comparación de ángeles, humanos y animales con respecto a naturaleza, existencia, cuerpo de los ángeles, inmaterial, espíritu, influencia a través de los humanos, sin matrimonio ni reproducción, naturaleza, existencia, cuerpo de los humanos, inmaterial, física, influencia por los espíritus, matrimonio, reproducción. Y con respecto a los animales, otra vez, naturaleza, existencia, cuerpo. Con respecto a los animales, material, física, sin matrimonios, con reproducción. Ahora vámonos en nuestra comparación de ángeles, humanos y animales. Vámonos ahora a el asunto de la personalidad. ¿Ok? Personalidad. Ángeles. Personalidad completa. Énfasis en la voluntad. Énfasis en la obediencia. Humanos. Personalidad completa. Énfasis en la voluntad, énfasis en la obediencia. Otra vez, personalidad. En los animales, personalidad parcial. Énfasis en la subordinación. ¿Okay? Entonces, permítame hacer una retroalimentación con respecto a personalidad. En ángeles, personalidad completa, énfasis en la voluntad, énfasis en la obediencia. Humanos, personalidad completa, énfasis en la voluntad, énfasis en la obediencia. Animales, personalidad parcial, énfasis en la subordinación. ¿Ok? Aquí, en este mismo asunto, en cuanto a personalidad, yo quiero llamar la atención de cada uno de nosotros al asunto de que en los ángeles y en los humanos se habla de personalidad completa. Y en los ángeles y en los humanos exactamente se hace hincapié en el asunto de ángeles, énfasis en la voluntad, énfasis en la obediencia. Y es lo mismo en los humanos, énfasis en la voluntad, énfasis en la obediencia. Entonces aquí yo quiero hacer un punto de inflexión, porque obviamente si nosotros hacemos la comparación de lo que se está poniendo igual para ángeles y para humanos, diferente con animales, porque en animales con respecto a personalidad nosotros tenemos
personalidad parcial y énfasis en la subordinación. Entonces aquí es muy importante que nosotros hagamos el redireccionamiento hacia el enfoque general que nosotros estamos usando en esta serie. En un enfoque general, nosotros estamos manejando inminente arrebatamiento y consagración personal. Ese es nuestro enfoque general. ¿Por qué? Por esta razón. Porque igual que los ángeles, nosotros tenemos una personalidad completa y tenemos un énfasis en la voluntad y tenemos un énfasis en la obediencia. Entonces, ¿por qué esa parte, la tercera parte de los ángeles del cielo, siguieron a Satanás en la rebelión? Bíblicamente, si dividimos a las huestes angelicales, los ángeles, en tres partes, bueno, bíblicamente entendemos que una tercera parte de las huestes angelicales, por su propia voluntad, decidieron obedecer a Satanás y seguirlo en la rebelión. ¿Ok? Entonces, si ustedes ubican el contexto, aquí tenemos algo muy importante que nos debe hacer pensar en que nosotros también, hablando de personalidad, tenemos una personalidad completa, una maravilla que Dios nos ha regalado, y nosotros como los ángeles tenemos énfasis en la voluntad y tenemos énfasis en la obediencia. Cuando yo digo como un enfoque general en esta serie que nosotros estamos tratando y que ya estamos en la sección número 90, ese énfasis en la voluntad, ese énfasis en la obediencia con el cual Dios nos ha creado tanto a nosotros como a los ángeles. Estamos hablando del asunto de la personalidad. Esa voluntad y esa obediencia son los que nos capacitan a nosotros, ahora sí que por obra y gracia del Espíritu Santo, para que nosotros usemos nuestra voluntad para decidir si vamos a aceptar en nuestra vida el señorío de nuestro Señor Jesucristo, válgame la redundancia, o el de Satanás. Así que una persona que va a ser dejada aquí cuando llegue el inminente arrebatamiento será porque su voluntad y su obediencia no estuvo sometida a la consagración personal, a la guianza del Espíritu Santo. Eso es muy importante y ustedes pueden corroborarlo en Mateo 7. Fíjense que eso es bien importante y por eso es un enfoque, Mateo 7, es un enfoque que nosotros tenemos que ir aplicando aquí porque son cosas ahora sí vitales. Mateo 7, 21. Tiene su paralelo en Lucas 13, versículos 25 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Énfasis en la ¿qué? En la voluntad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad.
Y esta última parte del versículo 23 del capítulo 7 de Mateo tiene un redireccionamiento al Salmo 6:8. Salmo 6:8. Entonces, pues sí es obvio, como les he dicho, es obvio que estas personas a las cuales nuestro Señor Jesucristo se está dirigiendo en Mateo 7 del 21 al 23, pues sí tenían un nivel de consagración. Sin embargo, Cristo mismo les está diciendo, nunca os conocí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuando estamos diciendo que la consagración es una palabra áurea, preponderante y flexiva, es que nos estamos refiriendo a que una persona que al momento de morir, en vez de ir al cielo, va al infierno, es porque echó mano de la voluntad y de la obediencia en su propia vida, lo hizo de acuerdo a un modelo creado, pensado, ejecutado por él mismo. Pero aquí la voluntad y la obediencia deben ser ejercidos de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. Y eso se logra a través de la consagración. Porque en la consagración nosotros rendimos la voluntad y somos obedientes a lo que el Espíritu Santo nos dirige. Por eso tenemos ese enfoque general en cada uno de las consideraciones bíblicos catológicas. Me estoy refiriendo a la sección de la cual ya vamos en la parte 90. Muy bien, entonces, ahora, estamos hablando de una comparación de ángeles, humanos y animales. Y entonces ahora vamos nosotros a manejar el asunto relativo al pecado. ¿Ok? Son 5 elementos que vamos a manejar solamente en esta comparación de ángeles, humanos y animales. Entonces ya estamos en la número 3 con respecto a pecado. El asunto es pecado. Si lo referimos a los ángeles, cuando nosotros estamos hablando de el área del asunto del pecado, entonces nosotros con respecto a los ángeles tenemos que decir que aquí hay rebelión, soberbia, deseo de ser como Dios. ¿Okay? Estamos hablando con respecto a la palabra ancla, en este caso, que es pecado. Pecado. Con respecto a ángeles, rebelión, soberbia, deseo de ser como Dios. Imagínense, Satanás siendo creado con una belleza. Era el líder de alabanza, ¿no? Allá en el cielo. Pero resulta que ahora quería ser como Dios. Él quiere ser Dios, quiere, pero no puede. Entonces, vamos entendiendo nosotros cosas que son relativas a nuestra salud, pues claro que también física, espiritual, para que nosotros comprendamos cosas que nos hagan más sabios para vivir de esa manera, sabiamente, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Entonces, relacionando ahora el asunto de la comparación de ángeles, humanos y animales, ahora estamos hablando de la palabra pecado. Pecado con respecto a los ángeles, rebelión, soberbia, deseo de ser como Dios. En los ángeles con respecto al pecado. Ahora vamos a ver a nosotros, a los humanos, con respecto al pecado. Rebelión,
soberbia, deseo de ser como Dios. ¿Alguna relación con lo que acabamos de decir con respecto a los ángeles? Con respecto al pecado, o sea, hablando del pecado, pues lo mismo. Ellos, esa tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios fue caracterizado precisamente por la rebelión, por la soberbia, el deseo de ser como Dios. Y cuando nosotros hablamos de los humanos, haciendo un direccionamiento a la palabra pecado, observen que tenemos exactamente lo mismo. Rebelión, soberbia, deseo de ser como Dios. Cálmate. Con nosotros como humanos, ¿qué te pasa? Eso fue exactamente el deseo, ya hablando pues en este caso de Satanás, y bueno, estamos hablando de los ángeles. Fíjense que allí yo muchas veces me he puesto a pensar que qué interesante es ver que nosotros podemos hacer una deducción muy difícil y muy fácil. Si nosotros tenemos un entero, vamos a suponer que tenemos aquí una naranja y la partimos en 3 partes. Una naranja en 3 partes. Si nosotros observamos que una de 3 partes fueron una tercera parte de las huestes angelicales, fueron las que se rebelaron, las que tuvieron soberbia, los ángeles pues que tuvieron soberbia, en un deseo de ser como Dios, porque es lo que identifica pues a Satanás también. Observen cuando nuestras actitudes se están direccionando hacia lo mismo. Entonces, es muy importante que cuando nosotros detectamos eso en nosotros mismos, que nosotros estemos siempre al tanto de lo que nosotros pensamos con respecto a Dios. A mí me asombra la liviandad, la facilidad con las que muchas personas se refieren a Dios, o que se enojan con Dios, o que se quieren poner al tú por tú con Dios. O sea, yo le digo a Dios, mira Dios, tú eres mi Dios. Y lo que tú permitas que pase conmigo, ni me interesa si es tu voluntad soberana o tu voluntad permisiva. Yo a ti te voy a amar y te voy a servir, aunque me tenga que arrastrar, porque para mí tú eres más importante de lo que puedo recibir de ti. Entonces aquí, a estas alturas del partido, acuérdense que aquí nuestro elemento ancla del que estamos partiendo para hacer la comparación entre ángeles, humanos y animales, es el asunto del pecado. Entonces, yo le digo a Dios, ahora sí que como esta expresión, sea como fuere, yo correré. Yo te voy a servir a ti, te voy a amar a ti. Por supuesto que por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero ¿de dónde sacamos eso? Pues tiene que ser del nivel de la consagración. Es por esa razón que yo
en el enfoque general de esta serie uso inminente arrebatamiento y consagración personal. ¿Por qué? Pues porque lo primero depende netamente de Dios. Cuando Él diga, se lleva a cabo, se lleva a cabo. Pero el que va a ser arrebatado, ese acto de que se lleve a cabo y que yo sea arrebatado o no sea arrebatado, tiene que ver con mi nivel de consagración. Porque como yo he dicho en otras ocasiones, no estoy diciendo que la salvación es por obras. Claro que no. Porque si fuera por obras, entonces ¿para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Pero como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, dice Santiago, y yo por medio de mis obras te voy a mostrar mi fe. Entonces, fíjense que aquí, en este punto, es bien importante, con respecto a este asunto del pecado, ¿ok? Con respecto a la comparación entre ángeles, humanos y animales, el asunto de cuando nosotros somos muy duros en juzgar a las personas. Para empezar, nos estamos tomando una función que no nos corresponde, porque la Biblia dice, no juzgues para que no seas juzgado. Entonces, ¿por qué tenemos la tendencia a juzgar a las personas? Para empezar, Dios ya nos dijo bien claro, no juzguen, porque yo soy el juez. Pero fíjense, les voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo, si ustedes quieren, grotesco. Es un ejemplo, si ustedes quieren, no muy propio, pero me sirve a mí para comunicar la importancia del asunto este del pecado en la comparación que estamos haciendo entre ángeles, humanos y animales. Miren, cuando la Biblia habla del pueblo de Israel, Dios pone mucho énfasis en decir que Él encontró a Israel como si nosotros encontráramos un feto así en sus sangres, como tirado, como que está tirado, y dice, yo te vi, yo te levanté, yo te limpié, y de esa condición yo te levanté a mi pueblo escogido. Pero luego, cuando nosotros vemos en alguna o en algunas personas defectos que todos tenemos, porque todos tenemos muchos más defectos de los que nos gustaría aceptar. Y entonces nosotros nos ponemos consciente y o inconscientemente a juzgar a las personas, ¿ok? O a hacer mucho énfasis en sus defectos. Y a veces nosotros inclusive llegamos al punto de creer consciente o inconscientemente de pensar, no, pues este va directito al infierno, consciente o inconscientemente. Pero cuando nosotros hacemos eso, que espero que no lo hagamos inconscientemente, nosotros sería bueno que fuéramos a la parte de la Biblia, se los dejo de tarea, como un ejercicio de estudio bíblico, que ustedes me digan dónde está. Cuando nosotros vamos a esa parte, cuando la Biblia habla de trapos de inmundicia, ¿ok? Voy a buscar una concordancia y luego vean el contexto, porque pues aquí no se puede tomar tanto tiempo para eso, pero sí, es un ejercicio, ¿verdad?, para la disciplina de la lectura bíblica. Bueno, cuando la Biblia nos habla de trapos de inmundicia, en una línea de pensamiento,
hay una interpretación que dice que cuando la Biblia se está refiriendo, estamos hablando de usos y costumbres, ¿verdad? Usos y costumbres, pues, cuántos siglos, que en el tiempo, cuando las mujeres vivían, por eso les digo, es un ejemplo un poco grotesco, pero es que también de lo que estamos hablando no es un poco grotesco, es muy grotesco y estamos hablando del pecado. Que cuando las mujeres de aquellos tiempos ancestrales tenían su menstruación, que ellas usaban lo que nosotros llamaríamos como una especie de tela, pero como no había en la tienda, como la tenemos ahora, ¿verdad? Tantos productos para ser usados propiamente para el manejo de la menstruación, pues en cada mujer, ellas no tenían eso. Entonces ellas tenían que recurrir a lo que nosotros le podríamos llamar trapos, y aquí estamos hablando de trapos de inmundicia. Entonces, en esos usos y costumbres, bueno, se infiere que las mujeres, o quien correspondiera, pues las mujeres, tenían que lavar esos trapos de inmundicia como aplique, pero que notoriamente nunca podrían ser trapos suficientemente limpios. Entonces, cuando la Biblia nos dice a nosotros, nos habla a nosotros de que lo mejor de nuestras obras, lo más excelente de nuestras obras delante de Dios es como trapos de inmundicia, entonces tendremos que pensar en el uso de los trapos de inmundicia, como lo he dicho. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Bueno, estoy diciendo eso porque si nosotros hacemos la aplicación de lo que es delante de Dios lo mejor de nuestras obras, me deben la cita porque ese es un ejercicio de consagración a través de la lectura bíblica, pero tienen permiso de usar la concordancia. Bueno, cuando lo hagan se ponen 100 porque no hay 200. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que lo mejor de nosotros, ay, es que tú eres una excelente persona, tal. Bueno, lo mejor de tus obras son delante de Dios como trapos de inmundicia, si Él no te viera a través de los lentes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos deducir, podemos inferir la necedad de constituirnos voluntariamente y en contra de la voluntad de Dios como jueces de nuestros hermanos, primos y de quien aplique. Porque Dios ya nos dice, ¿por qué juzgas? El que juzgo soy yo. Fíjense aquí, por ejemplo, en Lucas 7, en Mateo 7, que tiene su paralelo en Lucas 6, versículos 37 al 38 y también versículos 41 al 42. Es el paralelo, pero aquí yo estoy en Mateo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y estoy hablando sobre el juzgar a los demás en palabras del mismo Señor Jesucristo. Bueno, pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, estoy diciendo todo eso porque muchas de nuestros problemas como humanos en relación a nuestra palabra clave
para realizar la comparación entre ángeles, humanos y animales, tiene que ver con el hecho de juzgar a los demás, de constituirnos en sus propios jefes y de una manera intrínseca la falta de perdón. ¿Ok? Entonces, esos son asuntos que no nos dejan avanzar con respecto a la palabra clave que estamos manejando, el pecado, con respecto a una comparación entre ángeles, humanos y animales. Entonces, llama poderosamente la atención que cuando estamos tratando esa palabra clave, pecado, con respecto a ángeles y pecado con respecto a humanos en la comparación, es exactamente lo mismo que se tiene que decir. Rebelión, soberbia, deseo de ser como Dios. Rebelión, soberbia, deseo de ser como Dios. Muy bien. A estas alturas vamos nosotros a quedar, ya estoy cerrando la consideración bíblico-escatológica número 90, donde estamos haciendo un paréntesis entre el final del enfoque específico con respecto a la destrucción del anticristo y el inicio, el cual ya empezamos, ya consideramos una partecita de lo que tiene que ver con las bodas del Cordero. Entonces, entre esos dos asuntos, el que te finalizamos y el que ya empezamos, estamos haciendo ese paréntesis para llegar, ya lo van a ver ustedes, a que nosotros sepamos cosas definidas que nos ayudan a entender la importancia de la consagración para mantenernos unidos pues a esa liana pues que Dios nos está enviando del mismo cielo para que nosotros estemos listos ya para enfrentar la eternidad y que es la consagración personal. Entonces, inminente arrebatamiento y consagración personal. Quedamos aquí y continuamos con todo el favor de Dios en la consideración bíblico-escatológica número siguiente. Entonces, termino con la frase: la persona que voluntariamente no se consagra a nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo, automáticamente se consagra a Satanás. Y la recomendación es: consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por el favor de su atención.